Bueno gente, bienvenidos a otro video de YouTube. Otro día más. Estamos acá en el parquecito. Hoy nos levantamos temprano. Ya leímos, reflexionamos, fuimos al gimnasio, fuimos a desayunar. Y bueno, le quería pasar a dejar otro video, otra reflexión masiva que es de un video. Y este video se va a llamar Identifica tu don. ¿Por qué es tan importante que identifiques tu don? Pero antes de hablar de eso, quería decirle una historia que hace no tanto tiempo había escuchado sobre un profeta que se llama Profeta Josefón, que contaba una historia sobre un anciano que tenía una iglesia. Ese anciano que tenía la iglesia le llegó un joven que le dijo que también, obviamente que se conocían antes, y le dijo que él estaba escuchando, el joven estaba escuchando la voz de Dios que le decía que abra una iglesia. Entonces este joven se lo comunica al anciano, y el anciano, que ya tenía su iglesia hace mucho tiempo, le dijo: te falta, pero te voy a ayudar a que abras esa iglesia. Entonces, por respeto, el joven abrió su iglesia, pero la abrió un poco más lejos de donde estaba la iglesia del anciano, por respeto. Entonces, con el tiempo se empezó a llenar la iglesia del joven y empezaron a llegar doctores, abogados, jueces. Y este joven se empezó a sentir un poco intimidado por la gente que le llegaba a su iglesia, ¿no? Perdón que está el sol acá un poco, tengo los ojos así. Entonces, cuando se sintió intimidado por la gente que llegaba a su iglesia, el joven, ¿qué hizo? Se fue a estudiar a Estados Unidos, porque él no sentía la importancia, o no tenía confianza en él mismo por cuando le tenía que hablar a estas personas, ¿no? A estas personas, abogadas, jueces y doctores. Entonces se fue a estudiar a Estados Unidos y dejó a una persona encargada de la iglesia. Entonces, cuando este joven se va a estudiar a Estados Unidos a un doctorado, no sé qué quería hacer de la universidad, para que cuando él hablara con estas personas que también habían estudiado, se sintiera que pudiera hablarles, ¿no? Y pudiera comunicarles y no se sintiera intimidado por estas personas. Entonces pasó un tiempo y él se fue a estudiar a Estados Unidos, y cuando volvió se dio cuenta que la iglesia estaba cerrada y que ya no tenía más la iglesia. Entonces esta persona se fue llorando al anciano a decirle que ya la iglesia no la tenía y que la iglesia la había perdido. En ese momento que él le comunica eso al anciano, el anciano le dice: ya sé, ya me di cuenta y ya me enteré que tu iglesia se cerró. Entonces el joven le dice: pero entonces, ¿cómo vos haces para mantener tu iglesia? Entonces el anciano, que esto fue lo que me llamó bastante la atención sinceramente, le dijo: sentate que te voy a enseñar. Y lo que le dijo el anciano fue: cuando yo quiero saber de leyes, voy a mi hermano abogado. Cuando yo quiero saber de algo, del cuerpo, de una operación, voy a mi hermano que es doctor. Entonces, cuando ellos quieren saber de Dios y quieren comunicarse con Dios y quieren un mensaje de Dios, tienen que venir a mí, porque yo soy el que hablo con Dios y yo soy el que le da el mensaje de Dios, porque yo me comunico con Dios. Entonces, esta persona, este joven, se sintió intimidado con estas personas, abogadas, jueces y doctores que le llegaban a la iglesia, porque él no supo identificar el don que él tenía, que era hablar con Dios y poder darle el mensaje de Dios a estas personas. Pero él se confundió en pensar que esas personas eran más importantes que él, o que tenían que ir a estudiar
otra cosa para poder sentirse importante y ahí poder hablar con estas personas. Y es donde él se le cayó la iglesia y perdió la iglesia, ¿sí? por este pensamiento que él tuvo, y no por ir a buscar el consejo del anciano, sino porque él quiso hacer lo que él pensaba que era correcto, pero fue así como perdió lo que él tenía. Entonces la verdad que me llamó bastante la atención lo que le dijo el anciano, porque a veces las personas grandes y ancianas, por así decirlo, tienen mucha sabiduría, tienen muchos consejos que uno de joven no lo tiene, ¿no? Y a veces hay personas que no quiere hablar con los ancianos, no quiere sentarse a hablar con ellos, ¿no? Porque piensan que ellos ya vivieron su vida y no saben nada, pero se confunden. Porque esas personas, aunque muchas veces les cuesta caminar o les cuesta hacer muchas cosas que por allá a los jóvenes no nos cuesta, lo que tienen de distinto es que saben muchas cosas que nosotros no. Y es simplemente por el hecho de vivir mucho más tiempo que nosotros, y con una simple charla te pueden cambiar la vida, te pueden dar un consejo de vida que te puede acortar el tiempo. Bueno, le quería pasar a dejar esta enseñanza que dejó el profeta Josefón, que la verdad que a mí me voló la cabeza, la verdad que cuando lo escuché, y me había quedado bastante la enseñanza que había dicho él. Ya no me acordaba una vez, hace mucho tiempo me acuerdo que en la pandemia lo había escuchado, y después lo quise volver a encontrar y no lo podía encontrar el video, hasta que después lo volví a encontrar, y la verdad que fue muy zarpado, porque en esa simple historia hay mucha sabiduría, por el simple hecho que tenés que identificar tu don, ¿no? O sea, es tan importante saber tu don, porque ya nosotros cuando ya nacemos con un don, ya Dios nos pone ese don en nuestra vida. Y el sistema y por todas las cosas alrededor nuestro, nosotros perdemos la claridad de ver el don que nosotros tenemos en la vida, la claridad que qué cosa tenemos que hacer, y con ese don va a cambiar tu vida, y con ese don te va a acercar a personas muy importantes, ¿me entendés? Porque a veces uno también quiere abarcar todas las cosas de la vida, quiere abarcar muchas cosas, y como dice la palabra, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta. Y en fin era eso, ¿no? O sea, esta persona, este anciano, tuvo su iglesia o por ahí tenía estas personas importantes en su vida, con el simple hecho que él solamente se concentraba en el don, que era poder hablar con Dios y comunicarles los mensajes a estas personas importantes también, que son como doctores, jueces, abogados. Entonces, esas personas que son importantes también son importantes, pero en su don, en su ámbito. Y también esas personas que son importantes van en busca de otras personas que tienen otro don. Entonces, es así como nosotros vivimos, ¿no? Por eso es que es tan importante saber tu don, identificar tu don. Y es por eso que cuando vos identifiques tu don y, ¿cómo se diría? Cuando construyas tu don y vayas aumentando cada vez más, teniendo más claridad de cuál es tu don, y teniendo más habilidades y haciéndote más sabio en el don, eso va a hacer que las personas se te acerquen, que atraigas a esas personas, no que las busques, sino que atraigas a las personas, y esas personas se van a acercar a vos. Eso también es lo importante de servir, porque con tu don vos servís a los demás, y al servir, eso es lo que hace que las personas se te acerquen, porque vos atraes a las personas importantes, no vas en busca de las personas, sino que la atraes. Entonces el don, simplemente con el don, con identificar tu don, es tan importante que tu vida puede cambiar. Es tan importante también cómo tu entorno puede cambiar, y cuando cambia tu entorno, cambia tu vida. Cuando cambia tu vida, ya cambió muchos años, cambió tu pensamiento, cambió tu actitud,
cambió tu forma de ser, cambió todo. Entonces, la importancia del don es muy importante, que te pongas a ver qué don y qué cosas sos bueno haciendo, y tenés que hacerte muy bueno y experto en eso para poder servirle a la otra persona. Entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta qué don tenés? Primero tenés que dejar de las drogas, dejar de tomar alcohol, dejar de hacer cosas malas, dejar de comer mal, de primero salir de la Matrix, ¿no? Porque cuando vos estás en la Matrix, o sea, la Matrix te quiere tener tan atrapado que no quiere que vos sepas eso, que no quiere que vos sepas tu don, que no vivas de tu don, sino que vayas y tu tiempo y tu vida la cambies por un sueldo. Y es ahí donde simplemente tu vida cambia, porque en fin, tu vida vos la vendés por un par de billetes, que sí, obviamente es importante porque tenés que comer y tenés que pagar tu alquiler y un montón de cosas, pero con tu don también lo vas a poder hacer y te va a sobrar, y Dios te va a llevar a un nivel muchísimo más alto con el don, porque vos vas a servir a los demás, porque en fin nosotros venimos acá a servir y ayudar a los demás. Entonces, por ahí una persona como es abogada no va a ser buena siendo o hablando con Dios, porque por eso hay personas buenas en todos los aspectos de la vida, ¿me entendés? Entonces, hay personas buenas que una es buena, tiene el don hablando con Dios, y otra tiene el don siendo abogado, y otra tiene el don de doctor, que salva personas, que sabe operar corazón, que sabe operar piernas, que sabe operar brazos. Y es así, ¿no? O sea, en fin, es eso. O sea, es dar para recibir, por así decirlo. Y vos dando vas a recibir, ¿no? O sea, vos dando tu don y sirviendo a lo demás, vas a recibir ese don de la otra persona, ¿no? Porque en fin, antes era eso. Cuando no había plata, se hacía así, ¿no? O sea, yo te doy, no sé, mi vaca y vos me das un toro, ¿no? Y antes era como esa, ¿cómo se dice? Esa permuta, por así decirlo. Pero en fin, después se terminó cambiando todo por el dinero, y ahí donde todos caímos en un bucle que después nos fueron controlando por eso, y nos fueron controlando por los precios, y nos fueron controlando la vida por el dinero. Entonces, en fin, es eso, ¿no? Tratar de salir de la matriz con tu don, identificar tu don. Es tan importante saber cuál es tu don, y lo vas a saber cuando estés concentrado en vos mismo, cuando te desarrolles personalmente, cuando no tengas ninguna distracción alrededor tuyo. Y obviamente que va a ser difícil, porque ahora que están los celulares, que está la tecnología, que hay un montón de cosas, distracciones, va a ser cada vez más difícil, porque el diablo también te quiere distraer, y el diablo no quiere que vos sepas de tu don y que sirvas a los demás, porque en fin, esa es el propósito de la vida, ¿no? Servir a los demás, pero servir ¿cómo? Servir con tu don, ¿no? Me hace acordar también cuando yo era barbero, y en ese momento tenía ese don, ¿no? Y lo sigo teniendo, el saber cortar el pelo. Y ese don de saber cortar el pelo me hizo conocer a muchísimas personas, y muchas personas se sentaron en la silla para que yo le cortara el pelo con mi don, y muchas personas importantes que yo, por así decirlo, quería tener una conversación con ellos, por ahí yo la quería buscar, lo quería correr detrás de ellos para tener una conversación con una persona, no sé, importante, o que tuviera esto, que sea dueño de un negocio, y en fin, dando mi don y concentrándome en haciendo lo que yo sabía hacer, y haciendo lo mejor posible. Fue como las personas se sentaron en la silla para que yo le cortara el pelo, y fue así donde yo pude tener esas conversaciones con las personas que realmente yo quería. Como, no sé, me acuerdo que se habían sentado personas, no sé, jugadores de fútbol, personas, no sé, que tenían unos autos muy lujosos, ponerle, no sé, un Porsche, la Cayenne, no sé, eran dueños de, no sé, canchas de fútbol, eran dueños de restaurantes muy importantes, eran dueños de, no sé, gente que también viajaba por el mundo, era gente de otros países, de Brasil, de Venezuela, de Colombia, de China, un montón de gente. O sea,
Y la verdad que ahí aprendí un montón de cosas, también de la gente, de qué vivía, ¿no? Del trabajo que tenía, de las cosas que se podían llegar a hacer y vivir de eso. La verdad que eso también me expandió la cabeza. Y también no quedarme callado, ¿no? Porque tenía esas personas ahí y si yo no les hablaba y si yo no les preguntaba, no iba a saber a quién persona tenía sentada, ¿no? Pero en fin, eso también me daba la confianza de hablar, me daba la confianza de hablar, de tener la confianza en el don que yo tenía. Y sabía la habilidad que yo tenía y cómo yo le iba a cortar el pelo. Y esa habilidad y haberme concentrado años en saber cortar el pelo me hizo tener la confianza en el momento de que ellos se sentaban y tener la conversación y saber que ellos lo que hacían, ¿no? Saber la persona qué era lo que hacía y poder tener una conversación grata y poder sacar las habilidades que tenían y la experiencia que tenían para poder ayudarme a mi vida. Y es así como mi mente fue expandiéndose y viendo todas las cosas que se podía llegar a hacer y las personas que podría llegar a tener al lado simplemente por dar mi don y tener mi don, ¿no? Entonces esa es la importancia, gente, de tener tu don. La verdad que no quiero seguir hablando para no hacerlo más largo. Lo vamos a cortar acá porque los últimos videos fueron de 30 minutos, así que nada, gente. Esa es la importancia de tener tu don, porque tu don te va a hacer que atraigas a las personas que realmente querés. Pero una vez que identifiques tu don, concéntrate en mejorarlo. Sé experto en eso, ¿me entendés? Habla con Dios, pregunta con Dios cuál es tu don y que te lo muestre. Así que nada, gente, otro video más masivo. Seguimos acá con este día hermoso. Así que nada, gente, gracias por ver el video. Pónganle me gusta. Nada, estamos ready.